Muy buenas noches, soy Karina Archila y voy a dar una clase el día de hoy sobre la doctora Rosalind Franklin y su papel en la descripción de la estructura del ADN. Eh, pues hablando sobre su origen, ella nació en Notting Hill, en Londres, el 25 de junio de 1921. Ella pertenecía a una familia judía británica acaudalada e influyente. Tenía familia en el Parlamento, su padre era catedrático, además de banquero, y también su familia participó en que se permitiera el sufragio hacia las mujeres. Desde su origen y su niñez, la doctora Franklin tuvo un desempeño sobresaliente en todas las áreas, menos en música, a tal grado que ganó varias becas para estudiar. Estudió química en Cambridge. En ese momento a las mujeres no se les otorgaba el grado de doctorado y eso fue hasta 1947. Entonces estudió química en Cambridge. Luego menciona que en 1942 era la Segunda Guerra Mundial. Entonces ella prestó servicio militar como asistente de investigación en el uso del carbón y estudió la porosidad del carbón. Entonces, la razón del estudio de la porosidad del carbón es que lo utilizaban como combustible en la guerra. Posterior, y menciona que este estudio de la porosidad del carbón fue lo que hizo que se le diera el grado de doctorado, ¿verdad? Porque en esto va su tesis. En 1951 gana una beca para trabajar 3 años en el King College de Londres, trabajando en difracción de rayos X. Entonces, solo un momentito que se me trabó la... Ahora se me pasó. Okay. Bueno, Ahí está. entonces la historia es que ella eh, se fue al King College. Ella tenía un director que se llamaba John Randall. Y la historia es que ella estaba asignada para trabajar la difracción aplicada en lípidos. Pero su tema fue cambiado, o sea, su trabajo la reasignaron para el estudio del ADN. El problema es de que la hayan reasignado es que ya había alguien que estaba trabajando en ello. Había una persona que se llamaba Maurice Wilkins y tenía a Raymond Gosling. Entonces ellos empezaron a trabajar en el estudio del ADN con la difracción de rayos X. El director no le mencionó nada a Maurice Wilkins de que le había reasignado el trabajo a Franklin, lo que hizo que empezaran con problemas entre ellos. Además de que le quitó el asistente a Maurice Wilkins, ¿verdad? Entonces, la historia es que Franklin mejoró el equipo de la universidad porque menciona que ella reajustó y enfocó de mejor manera una microcámara que se encontraba y un tubo nuevo de enfoque fino. Entonces, y además de ello, hidrató la muestra de las fibras de ADN. Entonces, con eso pudieron tomar mejores fotografías de lo que era el ADN. Entonces, la forma en la que esto trabaja es que los rayos X son difractados por los electrones que rodean los átomos. Entonces, los cristales lo dispersan, los rayos X, elásticamente, y eso hace que se amplifique las imágenes. Entonces, la historia cuenta que Wilkins le preguntó a Franklin que cómo lo había hecho, pero al parecer ella con superioridad le respondió de una manera que no le gustó a Wilkins. Entonces ahí es donde empieza la rivalidad. Luego intervienen Watson y Crick. Entonces Crick era físico y Watson era un biólogo estadounidense. Eh, Watson
y Crick lo que estaban estudiando eran los virus, pero inician su estudio sobre el ADN porque querían conocer cómo los genes se replicaban. Entonces, esto que ven aquí es la famosa foto 51. La foto 51 fue tomada con difracción de rayos X del ADN tipo B. Esta fue tomada por Golding, el asistente de Franklin. Entonces, esta foto 51 lo que evidencia es que el ADN tiene una forma helicoidal. Entonces, en este momento había una carrera por descubrir cómo era el ADN en sí. Entonces, había una persona que se llama Pauling y él había publicado previamente y había hecho un modelo tridimensional donde había colocado de manera anómala las bases, porque él pensaba que los fosfatos estaban hacia el interior y las bases hacia afuera. Entonces, Watson y Crick se dieron cuenta de que estaba mal y ellos querían ganarle, estaban compitiendo contra él para poder hacer una estructura tridimensional del ADN antes que él. Entonces, menciona que Watson viajó en 1953 al King's College a buscar a su amigo Wilkins, no lo encontró, y entonces se encuentra con Franklin y tienen una discusión. Entonces, luego Watson le comenta a Wilkins la discusión que tuvo con Franklin, y entonces Wilkins le mostró sin autorización la foto 51 a Watson. Entonces, Watson, que ya estaba trabajando en el ADN, al ver la foto 51, rápidamente entendió cómo era el ADN y que era una doble hélice, ¿verdad? Entonces, Watson se regresa con Crick a la Universidad de Cambridge y en ese momento Franklin se traslada a Birkbeck, que es otra universidad, y le indican que como ella está cambiando de trabajo, que debe de dejar todo su trabajo sobre el ADN en el King's College. Entonces, la historia cuenta que le dan a Watson y a Crick, no solo ya le habían enseñado la foto sin su autorización de la foto 51, sino que también le dan los manuscritos de Franklin. Entonces, con esto ellos construyen el modelo tridimensional de lo que es el ADN. Y publican como propio el descubrimiento en la revista Nature en 1953. Entonces, posteriormente, Franklin estuvo en el Birkbeck. Ella estaba concentrada trabajando en lo que era el virus del tabaco y de la polio. Y ella en 1956 se enferma y es diagnosticada con cáncer de ovario y fallece el 16 de abril de 1958. Menciona, esto no está en el documento, pero habían dos investigadores que se llaman Messelson y Stahl, y ellos vinieron y comprobaron que la doble hélice que Watson y Crick habían realizado era verdadera. Esto fue en 1957. Y se dieron cuenta que el ADN pues tenía una forma semiconservadora. Y confirman entonces el modelo y el modelo de Watson y Crick, ¿verdad? Con esto, en 1962, Crick, Watson y Wilkins reciben el premio Nobel. Quisiera, pues como en el documento decía que también se debía de hablar sobre las preguntas, yo también pues puse algunas diapositivas sobre las preguntas de las que había en el documento. Entonces, pues quisiera, si le parece bien, doctor Castro, discutirlas.
Sí, doctora, todavía tenemos tiempo. Bueno, entonces, la primera pregunta era, ¿cuál era el objetivo principal del estudio de Watson y Crick? Pues el objetivo principal, como ya lo mencionamos antes, disculpen que regrese, era, pues ellos debían de investigar sobre virus y querían conocer cómo los genes se replicaban, pero para conocer cómo los genes se replicaban, ellos empezaron a estudiar la estructura del ADN para entenderlo. Entonces, ese era su objetivo realmente. Entonces, ahora la siguiente pregunta, que habla sobre ventajas y desventajas que tienen cada uno de los modelos, la difracción de rayos X y la construcción de modelos hipotéticos para elucidar la estructura del ADN. Pues hablando de lo que es la difracción de rayos X, entre las ventajas que tenemos es que pues proporciona parámetros esenciales como diámetro de las moléculas, ángulo e inclinación de las bases, ¿verdad? Y también permite observar por primera vez que se trata de una doble hélice, con la localización de los fosfatos hacia el exterior de las cadenas de doble hélice. Las desventajas que tenemos de la difracción de rayos X es que requiere un alto grado de conocimiento en cristalografía para poder realizar las fotografías, y que las imágenes son complejas y difíciles de interpretar. Entonces, en cambio, si hablamos de lo que es la construcción de modelos hipotéticos, pues las ventajas que tenemos es que debido a que es tridimensional, permite la educación de las masas. Entonces es más fácil poder entender la estructura del ADN más que una fotografía de cristalografía. Entre las desventajas que tenemos de lo que es eh, la construcción de modelos hipotéticos, debe de corroborarse por medio de cristalografía el tamaño de las bases y la colocación de las mismas, para que este trabajo no sea empírico. Entonces, la siguiente pregunta era, ¿hubiera sido posible describir la estructura del ADN sin el trabajo de Rosalind Franklin? Pues la respuesta es que sí, pero tal vez no hubiese sido Watson y Crick los que hubieran hecho el descubrimiento, ¿verdad? Porque en ese momento sí fue fundamental el trabajo de Rosalind Franklin para elucidar la estructura del ADN. Pero eh, considero que con los posteriores avances tecnológicos que han habido, pues de todos modos la estructura del ADN se hubiera descubierto, aunque no en este momento. Pasando a la siguiente pregunta, menciona que si consideramos que ha existido una resistencia a reconocer la labor de Rosalind Franklin y su papel en descubrir la estructura molecular del ADN y a qué se debe esto. Debemos de recordar que estábamos en los años 50. No fue hasta 1947 que a las mujeres se les reconoció el doctorado y los grados académicos que tenían. Entonces considero que ser mujer fue un factor fundamental para que no fuera reconocido. El otro hecho es que su trabajo no publicado es tomado de manera no ética por Watson y Crick. Además de que cuando ellos publican en Nature, menciona que de manera breve que pudieron haberse sentido estimulados por el trabajo no publicado de la doctora Franklin y del doctor Whitney. Pero no mencionan que realmente en ello fue que se fundamentaron. Lo otro, también menciona que ella también publicó esa vez en Nature y que tocaron o manipularon, en la palabra, manipularon su publicación para parecer que solo era como una continuación y que reforzaba lo que Watson y Crick estaban pues, publicando, cuando en sí era el trabajo original. Otra de las cosas que dificultaron fue la mala relación interpersonal con Wilkins. Considero que si hubiera tenido una mejor relación interpersonal, pues ellos pudieran tal vez avanzar más, hubieran podido avanzar más en lo que era en el ADN. Otra de las cosas es que ella fallece joven, entonces
pues una persona que fallece no tiene ni voz ni voz. Y sus hallazgos fueron demasiado complejos para el entendimiento de la pasándonos a la siguiente pregunta, es, solo un momentito. Menciona, además de Rosalind Franklin, existieron algunos otros investigadores cuyo trabajo no fue reconocido en el descubrimiento de la estructura del ADN. Entonces, considero que Watson y Crick fueron expertos en tomar datos de otros laboratorios. Se inspiraron primero que nada en los modelos tridimensionales de Pauli. Tomaron la fotografía de Gosling, o sea, la fotografía 51 la tomó Gosling y no lo mencionan en ningún momento. Y la otra es que también utilizaron el experimento, o sea, los datos de Chargaff, la ley de Chargaff que menciona que la mitad, así como hay purinas, hay pirimidines, entonces que un 50% son purinas y que un 50% son pirimidinas. Entonces también se basaron en ello para realizar su estructura tridimensional. Entonces, como lo pueden ver, ellos tomaban datos de otros laboratorios sin darle el reconocimiento que merecían las personas, ¿verdad? Y la última pregunta, que es si considero injusto que el premio Nobel no pueda otorgarse a alguien que ya haya fallecido. Pues primero vamos a hablar de lo que de las leyes del premio Nobel. Entonces menciona que el reconocimiento no puede otorgarse de forma póstuma a menos que el ganador haya sido nombrado antes de su defunción y que no puede entregarse a más de 3 personas. Entonces, si vemos esto, de todos modos iban a dejar afuera a Franklin, porque se le entregó a Watson, Crick y Wilkins. Entonces, aunque ella no hubiese fallecido, de todos modos, posiblemente por ser mujer no se lo hubiesen entregado. Ahora, si considero injusto, sí lo considero injusto porque todo mérito debe ser reconocido, no importa si la persona ya falleció, ella lo descubrió. Entonces yo considero que el reconocimiento pues debe de darse. Rosalind Franklin ha recibido múltiples reconocimientos póstumos. Lamentablemente, pues no se enteró de la importancia que tuvo su descubrimiento del ADN. Fue reconocido en vida por los estudios de porosidad del carbón y sobre también los estudios que tuvo del virus del tabaco y del virus de la polio, pero nunca se enteró de la importancia que tuvo su descubrimiento de la cristalografía. Entonces, eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. Muchísimas No. gracias. Doctora, yo tengo una pregunta. Sí, por supuesto, doctor. En su opinión, digamos, ya después de haber leído el artículo y todo, ¿cuál fue el mayor aporte a su juicio que tuvo Rosalind Franklin y cuál fue el aporte de Watson y Crick? Yo como lo veo, digamos, es complementario. Obviamente hubo una ahí, quizá falta de información en algún momento, pero digamos, si usted tuviera que definir el principal aporte de Rosalind Franklin y el de Watson y Crick, ¿cómo lo definiría, digamos? ¿O cómo lo...? Bueno, el mayor aporte de Franklin es que ella, por medio de sus conocimientos, utilizó la cristalografía. Entonces pudo confirmar que el ADN era una doble hélice. Exactamente, eso es algo muy importante, ¿verdad? Que porque realmente hasta el momento se tenía la teoría que era una triple hélice. De hecho, así era como se manejaba. Y la otra cosa es que por medio de la cristalografía también pudieron demostrar que los fosfatos estaban hacia el exterior y las bases hacia adentro. Esa es otra cosa importante. Ahora, también a mi criterio, Franklin en lo que falló es que ella quería estar demasiado segura de los hallazgos para construir una estructura tridimensional. Entonces yo considero que eso le hizo falta. Y en cambio Watson y Crick pues empezaron a construirla.
Sí considero que pues el atrevimiento de ellos de construir un estudio tridimensional hizo que, bueno, Rosalind no la hubiera realizado. Y al Ujú. realizar ellos pudieron pues demostrar cómo se replicaban los genes y cómo se conectaban entre sí las bases, porque menciona que Rosalind Franklin no sabía cómo se conectaban las bases entre sí y que Watson y Crick al realizar la estructura tridimensional pudieron, por medio de experimento y error, ir viendo los enlaces que tenían las estructuras. Ok. Sí, la verdad es que yo creo